Fundación Ayuda a la Iglesia que Sufre aquí en Chile. Para nosotros es un honor estar acá, estamos haciéndolo con mucho gusto. Tengo el agrado de anunciar a Monseñor Antonio, que le digan a él en Chile, Santuán Shakta, el que me ha costado el apellido todavía, que él ha venido desde muy lejos, llegó el día martes después de más de 20 y tantas horas de viaje, y ha tenido un programa de actividades muy fuerte, pero esperamos que sea muy fructífero y sea bien para muchos chilenos que conocen muy poco esta realidad. También veníamos conversando en el camino lo grato que es estar en este ambiente que es totalmente diferente a lo que estamos en parroquia, charlas, etcétera, en todos lados, porque indudablemente el Monseñor se sienta aquí en su casa con sus hermanos más jóvenes, por supuesto, eso sin duda. Yo nomás quería expresarle por qué nuestra fundación lo trae, lo invita para acá, porque bueno, nosotros tenemos 3 pilares. Uno es difundir, segundo la oración y tercero la ayuda concreta. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Difundir qué es lo que pasa en otros países que sufren y sufren mucho más que nosotros. Nosotros no es que no tengamos problemas, pero comparativamente hay lugares que realmente se sufre, están siempre con peligro de muerte y son testimonios que realmente uno podría ir para allá y venir a contarlos. Preferimos traer a las personas que nos dicen cómo viven y cómo sufren realmente, y eso es lo que difundimos en Chile. En nuestra fundación es pontificia, dependemos de la Congregación del Clero. Nuestra casa central está en Alemania, en un pueblito que se llama Königstein, y estamos en 23 países. Y gracias a Dios podemos hacer unas obras que son maravillosas, no es que las diga yo, sino que se siente uno muy feliz de poder ayudar. Y en Chile estamos creciendo, nos ha costado mucho, porque los chilenos, ustedes bien lo saben, somos mucho del metro cuadrado. Entonces la idea también de traer a Monseñor y ese tipo de que hemos traído varias personas de diferentes países del mundo, es para que a los chilenos le abramos el corazón y la mente y confirmar que nuestra iglesia es universal. Nosotros como fundación creo que somos de las pocas aquí en Chile que nos preocupamos de gente de afuera, sin perjuicio que acá construimos parroquias, capillas y muchas cosas más. ¿Cómo llegar a ayuda a estos países? Fundamentalmente a través de la iglesia, los obispos, los párrocos, y para darle un solamente una idea, mantenemos a más de 14.000 seminaristas en el mundo. Es una de las betas, porque seminaristas y una cantidad muy similar de religiosos. No es que aquí estamos en una cosa, eso no lo mencionamos, pero estamos en un ambiente muy de iglesia, entonces por eso me atrevo a decir eso, para que ustedes conozcan que detrás de estas cosas hay mucho cariño de la gente que nos ayuda a nosotros para poder ayudar. Así que dejo con ustedes a Monseñor y, bueno, Monseñor Antoine Shakta. Usted lo sabe pronunciar mejor, Monseñor. Gracias. Buenos días. Buenos días. Bueno, me encanta mucho estar con ustedes esta mañana para compartir con ustedes este momento de charla, este momento de conversación que deseo que se realice entre nosotros como uno que habla y otro que pregunta. Comenzando este encuentro, voy a hablar un poco de mi vida del seminario. Yo nací en la ciudad de Alepo, en Siria, en el año 1946, o sea, cumplo ahora 72 años. Fui al seminario en el año 1961 al Líbano, porque en Siria no tenemos seminarios. En el Líbano sí están todos los seminarios de la Iglesia Católica, de varios ritos orientales. En el año 61 entré al seminario menor, y en este seminario había como 120 seminaristas, entre menores y mayores. Terminando el bachillerato, me trasladaron al segundo seminario mayor, que se encuentra en el mismo seminario,
y ahí estudié filosofía, teología en la Universidad del Espíritu Santo en el Líbano y me gradué en el 73. Me ordené sacerdote el 1 de julio de 1973 en la ciudad de Alepo, donde nací, en la catedral donde me ordené arzobispo también, en la misma catedral. Entonces, al recibir el sacerdocio, regresé a mi ciudad natal, a Alepo, para comenzar como sacerdote, como párroco de la iglesia de la Virgen de la Asunción. Trabajé 6 años como sacerdote en Alepo. Después pedí el traslado para Venezuela, porque mi familia se viajó, no, se fue, mis hermanos, mis hermanas, mi papá, mi mamá, todos estaban viviendo en Venezuela. Somos 9 hermanos, 6 varones y 3 hembras, de esta familia, como la familia chilena también, que son enormes, tienen más de 10 muchachos, alguna familia y más o menos. Esas familias abundantes que dio muchos sacerdotes a la Iglesia Católica. Eso es una alegría para nosotros. Bueno, entonces el Papa Juan Pablo II, el Santo, aceptó este pedido que pedí a mi patriarca, a mi jefe de la Iglesia Siria Católica, y me enviaron a Venezuela en el año 1979 como fundador de la misión Siria Católica en Venezuela, en toda Venezuela. Me radiqué en la ciudad de Maracay y ahí comencé a trabajar con la Iglesia Latina como vicario de un sacerdote en una parroquia que se llamaba San Juan Bautista, en la ciudad de Maracay. Ahí empecé a aprender el español, porque yo fui a Venezuela sin saber el idioma. Sí, hablaba francés, porque mi cultura en el seminario fue una cultura francesa. Entonces uno se prepara al bachillerato, la filosofía, teología, todo en francés. Por eso cuando llegué a Venezuela aprendí rápido el español, porque coincide el francés y el español. Es muy fácil de aprender el español. Bueno, a las 2 semanas, cuando llegué a Maracay, empecé a concelebrar con el párroco de esta parroquia, poco a poco, hablando el español, celebrando la misa con él, así, con muchos errores cometía. La gente se ría en la iglesia como hablaba yo el español, mezclándolo con el francés, con un poco de árabe, pero la gente estaba encantada de escucharme hablar. Empecé a dar sermones a las 2 semanas. A las 2 semanas hablando español caído, español mediocre, no sé qué, pero la gente me encantaba, me corregía las palabras desde la nave central de la catedral o de la iglesia. Me decía, no, padre, eso no se dice así. Bueno, muchas gracias. Entonces, así poco a poco aprendí el idioma y trabajé con ese sacerdote casi 6 años. Después el obispo de la ciudad, que en paz descanse, Feliciano González, me pidió de ir con el sacerdote ese a trabajar con él en la catedral de Maracay. O sea, el cargo empezó a ser un poco más alto. Trabajé allá varios años en la catedral de Maracay. En ese momento comencé a pensar de hacer algo para la comunidad árabe en Maracay. Pensé de construir una iglesia. El día 14 de agosto de 1983 llamé a mi patriarca del Líbano para venir a poner la primera piedra, porque conseguimos un terreno muy bonito, muy céntrico de la ciudad, por medio del obispo local de Maracay. Nos consiguió un terreno donde pudimos montar una catedral, la más bella actualmente en Maracay. La construí durante 1 año y medio y ahí empecé a trabajar. Yo fui como ayudante de la construcción de la catedral. Yo me metía a observar los obreros diariamente, yo personalmente. Conseguía el dinero, mendigando el dinero a las comunidades, al gobierno local, a la comunidad árabe libanesa. Reunir el dinero para terminar la construcción de la parroquia, de la iglesia, y eso fue en 1 año y medio. Al año y medio llamé al patriarca otra vez para venir a consagrar la catedral.
me nombró en aquel momento Monseñor, corobispo de la Iglesia Siria Católica, a condición: te ordeno corobispo cuando termina la construcción de la iglesia. Si no termina la iglesia, no te ordeno. O sea, me metió en una obligación. O la termina o no hay ordenación. O sea, al año y medio lo llamé y vino, y cuando vio la catedral se quedó sorprendido. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo pudiste hacer eso? Y bueno, la Virgen de la Asunción me ayudó, porque el 14 de agosto fue el día de la Asunción de la Virgen, que es el 15 de agosto, y gracias a ellas que pude trabajar y luchar durante ese tiempo corto y sacar a la visión de esa ciudad una perla preciosa. Ustedes pueden meterse en internet para ver, buscar parroquia o catedral de la Asunción, Maracay, Venezuela, y verán una catedral muy bonita. Al año y medio más tarde agarré otros 10.000 metros cuadrados del mismo terreno y monté un centro espiritual social, se llama la Virgen de la Asunción, y un consultorio médico. Y ese conjunto fue el ojo bello de la ciudad. ¿Por qué digo eso? ¿Por qué hablo de esa cuestión? De menciono eso para decirle que nosotros como seguidores del Evangelio, como llamados al sacerdocio, Dios nos manda y nos da muchos talentos. Desde chiquitos, cuando nacimos con el sacerdocio en nuestro corazón. Yo me siento así, porque yo cuando nací a esa vida sentía que desde chiquito, desde las primarias, iba a la iglesia todos los días en el colegio para participar a la misa que el director del colegio celebraba, y nosotros como monaguillos agarrábamos la vela para ayudar al sacerdote. Entonces esto nació en mi corazón desde chiquito, y yo digo que nací como sacerdote y hasta ahora sigo con el mismo pensamiento. Digo, gracias a Dios que me dio esta gracia, esta belleza del sacerdocio para ser un seminarista, un sacerdote, un arzobispo que puede dar el mejor ejemplo de su vida como testimonio del Evangelio de Cristo. Entonces, cuando llegué a este nivel de pensamiento espiritual, dije que voy a ser un sacerdote que trabaje. Lo tomé como símbolo de mi vida, servir con amor. Ese es mi escudo hasta el momento, servir con amor. Cuando me ordené de acólito, diácono, sacerdote, arzobispo, me quedé con el mismo símbolo de mi vida, servir con amor. Y eso lo estoy haciendo con toda mi fuerza. Ahora, cuando llegué a servir en Venezuela, 22 años, como fundador, como párroco, como servidor, como taxista, como lo que sea, hacía de todo. Viajaba miles de kilómetros de una ciudad a otra para servir, para bautizar, celebrar misa, dar sermones, de todo. Dije que el sacerdote tiene que ser así, dedicar toda su vida al servicio de la iglesia. Y me quedé contentísimo, encantado. Hasta ahora no me canso de hablar de esa forma porque me siento feliz en mi sacerdocio. Muy feliz. Aunque uno encuentra muchas dificultades en su vida, se encuentra con muchos momentos de debilidad, pero no debe tener esta debilidad de retirarse de este ánimo del sacerdocio, de esta belleza de servir al Evangelio. Ustedes, como seminaristas, hoy en día están preparándose para lanzarse a la vida para servir el Evangelio, para testimoniar delante del mundo cómo tiene que ser el buen sacerdote. Aunque van a encontrarse con muchos momentos de dificultades. No tengan miedo, nos dice Cristo. No tengan miedo, porque ustedes van a ser maltratados, perseguidos, botados, de todo. Pero no tengan miedo, estoy con ustedes. Eso es bellísimo.
Y San Pablo nos lo dio también. Y nosotros como seminaristas, como sacerdotes, si no vamos a tener delante de nuestros ojos esta ventana a la espiritualidad, mejor de no meternos en ese camino. Porque ese camino es un camino muy difícil, pero da mucha felicidad, mucha tranquilidad interna. Ahora nos encontramos durante nuestra vida sacerdotal con muchos momentos de sufrimiento y de dolor. No importa, el que tiene talentos en su mano, que no tenga miedo. De todo tipo podemos encontrar en la vida, todo tipo de sufrimiento y de dolor. Pero ahí está Cristo, que sufrió también. Y nos enseñó cómo aguantar, cómo soportar las dificultades de la vida. Ahí podemos lograr poco a poco una consolidación interna que puede protegernos hasta el final del camino de nuestra vida. Pues uno cuando se lanza a la vida pastoral va a encontrarse con muchas personas, muchos fieles que quedan observarlo durante la Santa Misa, cuando uno celebra la misa, cómo predica, lo critican, lo felicitan, les dan de todo. Uno tiene que estar muy pila durante su vida sacerdotal, cómo dar la buena palabra, cómo predicar la palabra del Evangelio con justicia, con claridad, con sinceridad, que no sea un falso sacerdote, que no sea un mentiroso. Tiene que ser el sacerdote justo, que puede dar el mejor sermón con su vida personal. No solamente, no es suficiente dar un buen sermón para que la gente les aplaude y le dice, qué belleza de sermón. No, uno tiene que vivir eso con su propia vida. Esa vida que yo manejo delante de mi gente, de mis feligreses, esto dará mucho fruto en la vida del futuro de esa parroquia, de esa gente. Y ustedes van a sentirse muy felices cuando llegan a realizar en su vida estos puntos tan sencillos y pequeños que pueden darle más fuerza en la vida del futuro. Y llegarán a unos momentos mucho más fuertes que eso. ¿Por qué digo todo eso? Porque uno no puede decir que la vida es fácil, que puedo hacer lo que quiero, como pienso, tengo toda la libertad porque soy sacerdote, porque soy arzobispo, tengo todos los caminos abiertos para mí y hago lo que quiero. Eso no es así. Eso no es así. No es el vestido que me hace de mí sacerdote o arzobispo. Mis hechos, mi obra, eso es lo que me da fuerza y me deja con la gente como el santo sacerdote, el santo obispo, arzobispo. Así la gente me juzga después si soy bueno o soy malo. Además de todo eso, tenemos que estar pila de todo lo que nos rodea en la vida diaria cuando estamos viviendo con la gente, con los parroquianos. Hoy en día Chile tiene muchos momentos difíciles. Ustedes saben de qué hablo yo. No tengan miedo. Sigan adelante sin sufrimiento y dolor. Los que están viviendo en el Medio Oriente con mucho sufrimiento, ustedes al ver lo que pasa en la otra parte del mundo, ustedes van a quedarse felices. Van a decir que estamos en la gracia. Por eso me traslado de este punto a otro punto, el punto de la iglesia que sufre. Nosotros como sacerdotes, por eso tenemos que estar pila. Como jefes de iglesias tenemos que estar siempre pendientes de lo que pasa en el mundo. Hoy en día, Siria pasó en un momento de guerra muy fuerte. La ciudad de Alepo, donde nací yo, sufrió 5 años de guerra. 5 años se quedó la ciudad de Alepo sin luz. 5 años sin agua.
La gente estaba muriendo de la sed, de la enfermedad, de la decapitación de cabezas. Los terroristas, los Daesh, los ISIS, ustedes han escuchado mucho en la televisión de todo lo que pasó en Siria. ¿Ustedes saben dónde queda Siria? Nunca se habló de Siria, que en el mapa existe una parte que se llama Siria. Nunca se habló de Siria, nunca se habló de Alepo, de esa ciudad que sufre, de esos cristianos perseguidos, maltratados, expulsados. Ahí se demostró la existencia de la iglesia en este momento del sufrimiento y del dolor. Ahí nació Cristo en este Medio Oriente. Ahí nació el cristianismo. Ahí, en este lugar, la iglesia se demostró cómo debe ser como testigo de la verdad. Muchos mártires se cayeron en esa guerra. Nosotros como testigos de la verdad que hemos vivido esta guerra terrible durante 5 años, podemos decir que la ciudad de Homs, donde comenzó la guerra al principio en Siria, ¿cuántos cristianos se cayeron muertos? ¿Cuántos niños heridos? ¿Cuántos niños decapitados? Hombres y mujeres lanzados al río, cuerpos muertos, maltratados. Después se trasladó esa guerra hacia Alepo, la ciudad de máxima espiritualidad que dio miles y miles de sacerdotes, obispos religiosos, religiosas. Es una región de mucha cristiandad. La gente los cristianos fueron maltratados, perseguidos hasta el final. Y hasta ahora, una presión musulmana obligando a la gente de ponerse al Islam. Si no, les decapitan la cabeza, les cortan la cabeza. Imagínense ustedes qué es lo que está pasando en esta parte del mundo, en este Medio Oriente, en esta Siria agonizada, esta Siria que sufre, que muere de la tristeza por la falta de humanidad, por la falta del amor entre un hombre humano con su hermano hombre. Los grandes fabrican armas para mandar a decapitar o matar a la gente. ¿Por qué motivo? ¿Por qué sucedió eso en Siria? ¿Por qué sucedió eso en Irak, en Libia, en Afganistán, en Pakistán, en Egipto, en Yemen? Es el odio y ¿cómo se dice? El odio y el rencor y el mal pensamiento humano del hombre que quiere tener todos los bienes del otro, sacándole todo lo que podía sacar de bienes como el petróleo, como el gas, como toda la riqueza que un país puede tener, agarrarlo, robarlo para tenerlo para él y dejar a esta comunidad, a este pueblo muerto de hambre. Hasta ahí llegó el egoísmo del ser humano. Entonces, tumbando los gobiernos del Medio Oriente, de Irak, de Siria, de Yemen, de Libia, de Afganistán, no sé qué, para tener esta riqueza para los países que son los más ricos del mundo, y al final vienen a decirle que voy a devolver, a reconstruir el país, que fui yo a derrumbarlo, como fue en Siria. Derrotaron todo, tumbaron los hospitales, colegios, iglesias, mezquitas, no dejaron nada parado. Imagínense ustedes, ¿cómo puede ser que el odio del ser humano llegue a esta crueldad de matar, de decapitar, de no dejar nada de esperanza a una masa de gente que vive en ese mundo, que tiene el derecho de vivir? Y yo como hombre vengo a decirle, tú no tienes derecho de vivir, tienes que morir. ¿Con qué derecho te hablo de esa manera? Entonces ahí, actualmente, en Siria, los cristianos fueron mal perseguidos, primero en Homs, después en Alepo, porque en la capital, en Damasco, no se pasó tantas cosas,
no hubo mucho derrote, sí hubo muertos, hubo heridos, hubo mucha gente que sufrió, pero ahí terminaron la cuestión. Homs se terminó con la guerra, pero hasta el momento en Alepo, esta ciudad grande de muchos cristianos, éramos antes de la guerra unos 40 años más adelante, más atrás. Era el 40% de la población de Alepo eran cristianos. Hoy en día nos quedamos el 1%. Después de la persecución musulmana que nos persiguió nos persigue hasta el momento, obligándonos a meternos a la religión musulmana, y nosotros no queremos, porque nuestra fe cristiana, nuestra fe católica nos anima a defender nuestra causa y decir no al terrorismo. Estos Daeshas, estos ISIS, estos Jabhat al-Nusra que se pusieron en Siria para matar a la gente, obligando a la gente a convertirse al Islam, no lo lograron, porque ahí está Cristo que fundó esta fe en el corazón del ser sirio. No lo van a lograr de cambiarle esta base de la fe que tienen. Por eso, cuando venía a obligar a uno de meterse al Islam, le decían, no quiero, me quedo cristiano, de cortar la cabeza. Y hay otra forma de presión. O te convierte al Islam o tienes que salir de la ciudad, tienes que salir del país. Y hubo muchas formas de persecución, y la gente sufrió tanto, pero gracias a Dios, después de esos 5 años de sufrimiento y dolor, se liberó Alepo. Se liberó el día 12 de diciembre del año 2016, salieron los terroristas por un milagro. ¿Cómo fue? Nadie sabe. En ese día la Virgen de Guadalupe entró solemnemente a la ciudad de Alepo. Yo fui a México en febrero de este mismo año, y los mexicanos, yo di una charla también, como estoy haciendo acá, hablando de la guerra en Siria, de los cristianos perseguidos en Siria. Me ofrecieron una imagen, una estatua de la Virgen María en tela, y prometí a los mexicanos de llevar a esa Virgencita de Guadalupe para meterla en mi catedral, que fue derrotada por un misil de 3 metros de largo y de 60 centímetros de ancho, que perforó la parte importante lateral de la catedral, que mide 1.200 metros cuadrados. Esa catedral fue derrumbada con el misil. Se rompieron todos los vitrales, los bancos, el piso, las puertas, los confesionarios, no dejaron nada. Mi arzobispado, mi sede donde vivo yo, se derrotó a las 24 horas más tarde. Entró un misil, derrotó el 3er piso donde vivía yo, a 3 metros, y me salvó la Virgen. No me morí, me quedé vivo gracias a ella. Y otras catedrales, la Armenia católica fue derrotada, la maronita se le cayó el techo, la bizantina igual, la ortodoxa igual. Todo este sitio de la Alepo cristiana fue derrotada, toda tumbada, arzobispado y catedrales. ¿Quién puede reparar todo eso después de ese derrumbe, de esa guerra tan feroz y terrible? Monseñor, disculpe, tal vez nosotros estamos tan lejos, pero ¿por qué ese odio en contra de los cristianos o en contra de los católicos de estos musulmanes extremos? ¿Por qué tal vez desde acá uno no lo entiende tanto? Porque en otros países musulmanes y cristianos más o menos conviven bien o conviven en paz. Pero ¿por qué ese odio? Porque entonces es una guerra religiosa. Tal vez si usted nos pudiera explicar un poquito más, o ellos le tienen miedo a los cristianos, a los católicos, los musulmanes le tienen miedo a Jesucristo, porque Jesucristo conquista los corazones, y en cambio ellos conquistan por las armas. No sé si pudiera... Mira, padre, nosotros vivimos muy bien con los musulmanes. Hay una muy buena armonía. ¿Escucharon algo hasta ahora? ¿No? Sí. Me cansé tanto de eso.
cristianos y musulmanes vivimos muy bien. Pero la cuestión es que los extraños, los que viven afuera, quieren derrumbar esa relación entre cristianos y musulmanes. No quieren que eso siga con armonía. Es una guerra de religiones musulmanas entre chiitas, sunistas, drusos, alawitas. Es una guerra contra la religión musulmana. Eso lo sabemos muy bien. Pero nosotros como cristianos no tenemos ningún problema de vivir con los musulmanes. Ya tenemos cientos y miles de años viviendo juntos. Pero el interés de los países grandes es de llevar la riqueza de este país, el petróleo y el gas, en primer lugar, y de alojar o de vaciar el Medio Oriente de los cristianos. ¿Por qué? Porque ellos no quieren que el cristiano vive con felicidad con su hermano el musulmán. Por eso quieren romper esa relación y meter egoísmo, odio y rencor en la región. ¿Por qué? Nadie sabe por qué. ¿Por qué lo hicieron en Irak? ¿Por qué lo hicieron en Yemen? Allá en Irak también perjudicaron a miles de personas, mataron miles de cristianos. En un día vinieron a matar a 50 personas y 2 sacerdotes en la iglesia en Mosul. Un día. Gracias a Dios eso no pasó en Siria. Porque los musulmanes también, los musulmanes de la ciudad, del país, respetan a los cristianos. Nosotros andamos en la calle como arzobispo con la sotana negra, con el pectoral en el pecho, y la gente nos respeta. ¿Ven? Esa armonía que vivimos nosotros en Siria. Pero los que vinieron de afuera a meter fin a esta relación, quisieron hacer el desastre para decir que mira, que los cristianos son perseguidos por los musulmanes. No sé, eso no es verdad. Eso no es verdad. Nosotros vivimos bien. Los musulmanes nos tratan bien. Nosotros vamos a felicitarlos en sus fiestas. Ellos nos vienen a felicitar en nuestras fiestas de Navidad, de la Pascua y todo. Entonces, esto no quiere decir que los cristianos fueron perseguidos por los musulmanes de buena fe. Dicen los Daesh y los ISIS son musulmanes, pero no son del Islam verdadero. Nosotros sabemos que el Islam es un Corán que dio el profeta de ellos y que les permite hacer todo. Nosotros, Cristo nos enseñó de amar hasta el enemigo. Hay una diferencia de enseñanza. ¿Ve? Pero nosotros queremos hacer saber al mundo de que este país, Siria, es un país de paz y de tranquilidad. ¿Por qué acusan ahora al gobierno de matar a su gente? ¿Por qué antes de la guerra no se mataba a nadie? Siria llegó a un nivel de progreso internacional muy famoso. La gente vivía con tranquilidad, había mucha abundancia, mucha riqueza, la gente vivía con felicidad. Hoy vinieron a cortarle eso. ¿Por qué motivo? Dios sabe. Lo que quiero decirle, para no hablar mucho, nosotros fuimos perseguidos y hasta ahora 2 arzobispos ya tienen más de 5 años desaparecidos. Por Jabhat al-Nusra o los ISIS lo capturaron caminando para liberar a 3 sacerdotes que fueron capturados en la misma semana. O sea, hoy en día tenemos el arzobispo sirio ortodoxo de Alepo y el griego ortodoxo de Alepo. Fueron capturados los 2 y desaparecidos hasta el momento. Y 3 sacerdotes, uno de Alepo, uno de Damasco, estaban andando en autobús, también lo sacaron y lo llevaron, no sé hasta dónde lo llevaron, hasta ahora no aparece ninguno de esos 4. Y un sacerdote salesiano que estaba con ellos en el autobús, no supieron que el sacerdote, porque no era vestido de clergyman, y lo dejaron libre, no lo conocieron. Pero mataron a otro sacerdote católico, sirio católico, en la ciudad de Gazaní, en un convento, porque estaba ahí practicando el cristianismo
a la gente de la zona. Es un pueblito chiquito, muy católico. Ahí la Basanía, el Jacobí, el Gneye, son 3 pueblitos de católicos. Pues. Entonces vinieron los terroristas un día, le tocaron la puerta, él abrió la puerta del convento y enseguida lo agarraron, le cortaron la cabeza, lo mataron. El padre François Murat, si usted escuchaste eso, el padre François Murat, y el otro, el padre Jacques Murat, otro sacerdote en el pueblo de Carrier en Homs, también lo llevaron preso, se quedó casi un año con los Daesh. Al final un musulmán lo sacó y lo sacó fuera del pueblito y lo liberó. Imagínense cuántos momentos de dificultad aguantó esa iglesia y cómo los cristianos siguen hasta ahora sólidos en su fe. Los que se fueron fuera de Alepo a otros países del mundo ya hicieron su vida, no van a regresar, algunos quieren regresar. Los que quedaron la familia, la más pobre, que no tuvieron la oportunidad de salir de la ciudad, ahí está la iglesia que está presente para ayudar. En este momento de la dificultad de la guerra, se presentó la iglesia que sufre. Esta congregación, esta iglesia pontificia de la iglesia que sufre en el mundo, se presentó a Alepo, porque está presente acá con nosotros. Se presentó a Alepo para ofrecer su ayuda, como muchas organizaciones que fueron también ahí presentes, para ayudar a las familias que quedaron vivas en la ciudad de Alepo, ofreciéndole cesta básica por 5 años, cesta básica de alimento, ofreciéndole ayuda a los alumnos para seguir sus estudios mensualmente por 5 años y van a seguir hasta el momento que se libere todo eso. Medicamento, agua potable, combustible para el invierno, dieron de todo esta fundación pontificia de la iglesia que sufre. Ahí están presentes para darle ánimo a esas familias. Como otras organizaciones también ofrecieron mucho. Pero la que está ahí mensualmente presente, el padre Jalemba, Andrés Jalemba, viene de Polonia y que representa a la iglesia en Siria, que es encargado de la iglesia que sufre en el Medio Oriente, en África, viene todos los meses a Alepo y se aloja en mi arzobispado, se queda 2 o 3 días para distribuir las ayudas a esas familias, a todas las familias sin excepción, católica, ortodoxa, protestante, a todo el mundo. Son miles de familias que quedaron ahí y no se quedaron solas. Ahí está la iglesia presente que ayuda y que da ánimo para que la gente no pierda su fe, sigue ahí porque son el origen de esa iglesia de Alepo. Es una zona muy cristiana, es una ciudad muy espiritual y queremos que esto siga hasta el final del camino. Hoy en día estamos esperando la liberación completa de la ciudad y esperamos que con la oración de todos los fieles del mundo, aquí en Santiago de Chile, que sea aquí, que sea en México, en Estados Unidos, en Francia, en Europa, en Australia, todo el mundo rece por la paz del mundo. Hoy en día necesitamos su oración. Les digo esto porque volviendo al principio de la charla, hablé mucho de la vida del sacerdote. Nosotros tenemos que ser un ejemplo dentro de nuestras comunidades, que seamos muy bien preparados a enfrentarnos en la vida del futuro con buenos elementos que pueden dar un buen ejemplo a la vida del mundo, como seminaristas, como sacerdotes, como obispos, que la gente espera de ver en nosotros el ideal, de ver en nosotros el buen servidor de Cristo. Por eso les pido, tengan fe, tengan esperanza y que sean todos alegres con mucha sonrisa en la cara, porque ahí los espera el momento, lo más oportuno de felicidad, de tristeza, para decirle, tengan
la fe estoy con ustedes y Cristo va a estar con nosotros para alimentarnos, para defendernos. Entonces, pido su oración y pido su ánimo también, su apoyo espiritual para que todos los que viven en el sufrimiento puedan vivir con alegría en la vida del futuro. Muchas gracias por escucharme. No sé si hablé mucho, pero ahí está. Si alguien quiere hacer una pregunta, aquí estoy dispuesto. Bueno, tengo entendido... No sé. Lleva un momento, Carlos. Por favor. Monseñor, muchas gracias por sus palabras y todo ese ánimo para nuestra iglesia chilena, para los seminaristas. Tengo el oído un poco medio sordo. Queremos agradecerle mucho sus palabras, el ánimo a nuestra iglesia chilena que tanto lo necesita y también mostrarnos la realidad de Siria. Yo quería hacer una pregunta porque tengo entendido, pero no sé si estoy equivocado. Fue Estados Unidos el que formó a Bin Laden y a otras personas, ¿cierto? En esos movimientos extremos y que después se le volvió en contra. Pero fue el gobierno de Bush que atacó, por ejemplo, a Irak en base a mentiras de que tenían armas de destrucción masiva y no hay país que tenga armas de destrucción masiva más que Estados Unidos. Y entonces atacaron a Irak de noche, matando, según la revista británica The Lancet, más de 100.000 civiles asesinados, abuelos, guaguas, mujeres embarazadas, qué sé yo, en un ataque nocturno, ¿no? Y la acusación era doblemente mentirosa, una que habían sido los culpables de la destrucción de las torres masivas había sido que estaban en Irak, y la segunda mentira que tenían esas armas de destrucción masiva, ¿no? Indudablemente que Irak fue víctima con cientos de miles de personas, y ahí creo yo que se echó a perder la relación entre los musulmanes y los cristianos en Irak y después en los demás países. Ahora Siria, tengo entendido que es el país estratégico para sacar el petróleo, digamos, de Oriente hacia ¿cierto? Europa, o sea, para no dar la vuelta. Entonces hay intereses económicos, es el endiosamiento del dinero, ese nuevo ídolo, ¿cierto? Que aparece marcando todas las decisiones, tanto de las naciones como de las personas, ¿no? Que está detrás de esos genocidios, de esos tremendos sufrimientos que está padeciendo esa zona. Padre, lo que dice fue una realidad. Hoy lo que sucedió en Siria fue igual como sucedió en Irak, culpando al gobierno de tener químico en Siria. Lo acusaron 2 veces al gobierno sirio que está matando a su gente con el químico que ellos dicen que lo tiene el gobierno sirio. En Irak fueron a culpar al gobierno iraquí de que tiene también químico. Fueron y revisaron, no encontraron nada, pero derrumbaron el país, mataron más de 100.000 personas inocentes. Hoy en día quieren hacer algo igual en Siria, pero no lo lograron porque el pueblo sirio fue muy pendiente de lo que ellos pensaban hacer, a causa de tener toda la riqueza de esos países. Hoy en día nosotros no debemos hacerle caso mucho a la prensa, porque la prensa no da las noticias correctas como debe ser, no dice la verdad, siempre dice mentira, y ahí con esta mentira que ellos hicieron
transmitir al mundo para culpar a los gobiernos locales y decir que esto no sirve porque tiene esa cosa, tenemos que demolirlo, tenemos que quitar a esa gente del medio. ¿Por qué? Porque el interés de ganar la riqueza del país, el petróleo y el gas en primer lugar, que sea X persona, que sea este gobierno, el otro gobierno, pero nosotros, ¿quién está perdiendo la cuestión? El pueblo que sufre, el pueblo que fue mal perseguido y matado por la culpa de Sócrates. ¿Ve, padre? Lo que dice es verdad. Así es. Sí, padre. Padre, otra pregunta, es para conocer o para entender tal vez un poquito más, por lo que yo he leído, he escuchado en las noticias, y tal vez ahí están los errores. Estados Unidos acusa al presidente de Siria, Bashar al-Assad, claro, él lo acusa, Estados Unidos lo acusa de dictador y de que opina al pueblo, ¿no es cierto? Después, y Estados Unidos está en Siria con soldados y por otro lado está Rusia, que es como aliado del presidente de Siria. Sí. Y como que son enemigos, se supone, rusos y Estados Unidos en Siria. Entonces como que uno no entiende, al parecer, por lo que yo sé, los rusos serían amigos de Siria, y cuando usted habla y usted dice fue liberado Alepo, ¿qué significa eso? ¿Lo liberaron los norteamericanos? ¿Lo liberaron los rusos? Eso yo no lo entiendo, por eso le pregunto. Mira, ¿o les conviene eso? ¿Se fija? Mira, padre, estos dos países grandes tienen el mismo interés en el sitio. ¿Dónde está actualmente Estados Unidos? Está en la zona donde hay petróleo. En Del Sol está el ejército americano agarrando el sitio porque ahí están los pozos de petróleo. Rusia defiende a Bashar al-Assad porque tiene interés también del gas de Siria y la protección de los ortodoxos en Siria. Gracias a Dios que hay gente que defiende un poco la iglesia, que sea el gobierno ruso que defiende a Bashar al-Assad. ¿Por qué? Porque ve en esta persona la persona más digna de gobernar. Estados Unidos estaba en contra, un día decía que no tenían derecho de seguir porque no sirve, porque es un dictador. El otro día cambia de opinión, dice que él debe permanecer en su sitio. Entonces, ¿cuál es el interés de la cuestión? Esto quieren agarrar los bienes de este país, el otro también quiere agarrar. Cada quien quiere sacar algo. ¿Ve? Entonces esto deja pensar al ser humano, al sirio, que estos dos que nos están protegiendo y nos están robando, esos son los únicos que tienen la posibilidad de hacer lo que quieren. ¿Por qué no se mete otro país a decir que yo también tengo el derecho de agarrar? No tiene la fuerza, porque Estados Unidos es el país el más fuerte del mundo. Entonces viene a agarrar únicamente los sitios donde tienen ellos interés. En Deir ez-Zor, esta ciudad pequeña al norte de Siria, está lleno de pozos de petróleo. Entonces, culpando al presidente, hoy en día lo quieren, otros días no lo quieren, y así. ¿Y Arabia Saudita? ¿Dónde se quedó? Arabia Saudita, que alimentó todas las guerras, gastando millones de dólares, comprando a los Daesh, pasándole pocos dólares al día para ir a matar. Utilizaron niños. Un niño de 8 años fue cazador por esta escopeta, matando gente diariamente, 4, 5, 6 personas. Yo escuché por televisión a un niño hablando, le preguntaban, ¿qué hacías tú? Ay, me enseñaron cómo cazar a la gente, cómo matar a la gente. Yo me escondía detrás de un barril y me tenía la escopeta en la mano y yo cazaba a la gente. Cuando pasaba un señor, le doy un tiro en la cabeza. Me enseñaron cómo matar. Un niño de 8 años. Estos miles de terroristas que vinieron de afuera, no sabemos de dónde venían por $50, $100 a
semanalmente o mensualmente para matar a la gente. Esa gente inocente fue utilizada para matar. ¿Por qué motivo? ¿Quién sabe? Ellos necesitan dinero y venían de toda parte del mundo. ¿Cuánta gente fueron engañada viniendo a Siria para defender la religión musulmana? Sin saber qué significa Islam. Acusando al mundo de que están maltratando al Islam y ellos no saben nada del Islam, no saben tampoco nada del cristianismo. Eso fue el interés de esos países grandes, de demolir a todo el mundo para que ellos reinan ahí. Lamentablemente. Gracias, monseñor. Quería preguntarle cómo vive hoy día la fe en lo cotidiano, la comunidad de manera clandestina o cómo vive la comunidad hoy día, la iglesia en Siria, la fe. ¿Pueden vivirla públicamente? ¿Son actualmente perseguidos? ¿Es de manera clandestina? ¿Tienen alguna posibilidad de juntarse? Estoy un poco perdido de cómo se está viviendo la fe en la comunidad eclesial ahora en Siria actualmente. Mira, la gente de Siria, especialmente hablo siempre de Alepo porque es esa ciudad que tiene bastante fe porque fueron educados, las personas fueron educadas con una enseñanza muy de base familiar, recibieron una buena enseñanza, una buena educación, siguen manteniendo esa fe. Ellos siguen viviendo por esa fe que tienen. La iglesia puede proteger a esas personas, puede defenderlas, pero cuando uno nace en una familia con bastante fe, no olvida esa fe, no la pierde fácilmente. Por eso la gente vive hasta el momento con esa fe y va a seguir viviendo y no va a salir de esa tierra, diciendo que esa es mi casa, esa es mi ciudad, ahí voy a seguir con mi iglesia defendiendo todos mis bienes. Entonces, esta fe que nos salva a todos, es la fe en Cristo Jesús, la fe en nuestra iglesia. No sé si respondí bien a la pregunta porque no escuché bien. Me queda la duda si esa fe se vive comunitariamente o de manera, digamos, clandestina, en casa, o oculto, con libertad o bajo... No, la fe sigue, la fe sigue. La fe sigue, la gente que tiene la misma fe nunca va a negar a su fe. Yo dije antes que la presión de las matanzas venía hacia los cristianos para negar su fe y no quisieron. Ninguna persona negó a su fe para salvar su vida hasta el momento. Y gracias a Dios. ¿Otro? Por favor. Buenos días, monseñor. Yo soy laica católica. Mi duda es, aprovechando que estamos con seminaristas, ¿nos escuchan? Sí. ¿Me escuchan? Acá. Mi nombre es Fabiola Torres. Soy laica católica. Y como estamos acá con seminaristas, yo quería preguntarle un poco cómo aterrizar esa fe que tienen los católicos en Medio Oriente perseguidos, cómo nosotros podríamos incorporar eso acá, porque la iglesia en Chile está en crisis mucho más allá de los temas de los abusos. Por ejemplo, antes de ayer, hubo una charla en un colegio católico de una ex candidata presidencial haciendo apología del aborto en un colegio católico. Un escritor marxista haciendo apología del marxismo en un colegio católico. Y esto se repite. Yo estudié en colegio católico, donde se me enseñaba que había que aceptar la homosexualidad, no los homosexuales. El mensaje no era amar al pecador o odiar al pecado, era aceptar. Entonces a mí me llama la atención cuando escucho los testimonios de Irak, de Siria, que esta gente está dispuesta a dar su vida, perderlo todo, con tal de no renegar. Y nosotros acá, por tibieza,
renegamos de nuestra fe, de nuestro Dios, por simplemente una aceptación social. ¿Cómo los futuros sacerdotes, cómo nosotros podemos apropiarnos de ese amor heroico que los cristianos de Medio Oriente tienen por su fe? Bueno, mira, yo primero que todo vengo a hablar únicamente del sufrimiento de la iglesia que sufre en Siria, para ser más directo a la cuestión. Nosotros hemos dado como héroes vivos, como mártires vivos, que aguantamos 5 años de guerra en Siria, podemos transmitir esta fe de los cristianos de Siria hacia los cristianos de Chile, dándole un ejemplo del comportamiento del buen cristiano, como debe ser, cómo debe defender su fe. De las otras cosas no tengo muchas ideas, no puedo responder porque no tengo una visión clara sobre este punto que está tratando. Lo que quiero decir es que nosotros en Siria somos muy convencidos de que nuestra Iglesia Católica nos da siempre el buen ejemplo. Nosotros tenemos que seguir este ejemplo con buenas obras. Repito lo que dije al principio, que nosotros estamos enfrentando muchos momentos de dificultad. Nuestro comportamiento, nuestro buen ejemplo como buenos católicos, eso nos va a ayudar a solucionar nuestros problemas en el futuro. Punto. ¿Otro? Buenos días, Monseñor. Muchas gracias por esta exposición. Quería preguntarle si podía ahondar más en las causas del conflicto. Mencionó que es un problema de recursos y energéticos. Eso llevó al involucramiento de algunas potencias. Pero puede darle más contexto, porque Estados Unidos, por ejemplo, importa gran parte de su petróleo de otros países y pronto se ha transformado en un exportador de petróleo, entonces quizás ya no tiene tanto interés en esos pozos petroleros, quizás otros países lo tienen. Entonces, ¿qué otras causas fuera de los recursos naturales podrían llevar a esto? O sea, por ejemplo, el mismo Islam. O sea, ¿se puede decir que el Islam es una religión de paz? Esa es una pregunta que ha circulado también. ¿Qué otras causas podrían explicar este conflicto fuera de los recursos naturales? Mira, yo sinceramente no sé qué responder a esa pregunta, pero lo que quiero siempre decirle que los intereses de los países grandes fueron como una obligación de que ese pueblo más débil debía soportar y aguantar. Estados Unidos, como país grande y poderoso, siempre pone sus condiciones para obligar a la gente a ser sometida por él. Nosotros, como países más débiles, no tenemos esta fuerza para enfrentarnos a esos países grandes. Por eso tenemos que inclinar la cabeza, porque no tenemos los medios para enfrentarnos. Nosotros como cristianos tenemos esta convicción de que nuestra fe nos va a salvar. ¿Ve? Entonces vamos a pedirle a Dios únicamente con nuestra oración que nos salve de estos momentos de dificultad con el que estamos viviendo. ¿Ok? Gracias. Última pregunta, sí, por favor. Última pregunta. Muchas gracias por su testimonio, por sus palabras. Yo le quería preguntar actualmente cuál es la situación de su diócesis. ¿Quedan suficientes sacerdotes para atenderla? ¿Se puede hacer misa públicamente o tiene que ser en secreto, escondido? En el resto de Siria hay diócesis donde no hay sacerdotes, donde no se pueda hacer misa, donde hay que esconderse para hacer misa, o se puede ser libremente cristiano. Muy buena la pregunta, muy clarísima la pregunta. Quiero decirle con mucha claridad que en Siria siempre las iglesias están abiertas. En momento de guerra, antes y después, hasta el momento, nuestra catedral fue restaurada
y abierta el día 9 de septiembre, después de la restauración. La gente viene a la misa todos los días, todos los domingos, se llenan todas las iglesias en Homs, en Hama, en Damasco, en Alepo, en todas partes de Siria. Tenemos la plena libertad de celebrar nuestra misa y nadie se opone a impedirnos. El gobierno sirio nos respeta muy bien y ahí tenemos la plena libertad de hablar, de dar sermones como queremos. Y nadie viene a decirnos por qué dijiste eso o no dijiste eso. ¿Ven? Entonces, por eso estamos felices, por eso estamos diciendo que esta armonía que hay entre nosotros y los otros hermanos musulmanes no nos impide a realizar o vivir nuestra cristiandad. Las iglesias siempre están abiertas. Durante la guerra, nuestras catedrales fueron derrumbadas. Hemos convertido salones parroquiales en capillas para reunir a la gente durante la misa diaria, la misa dominical. Y ahí habían 100, 200 personas en el salón y la gente venía a rezar con tranquilidad. Cuando fue restaurada la catedral, yo puedo demostrar en foto, ahí tenemos bastante en el celular cómo fue restaurada la catedral y cómo se vendió. Ahí tiene fotos. Sí. No veo bien. Demuestra. A ver, mi catedral se quedó bellísima. Esa no es mi catedral. Mi celular, por favor. Esa fue la iglesia armenia. La mía. Vamos a mostrar una foto. Le voy a mostrar una foto de muy bonita. Mandé a pintar la cúpula. Es una iglesia de 1200 metros cuadrados de altura, de 43 metros. Es una catedral enorme. Entonces, esta cúpula no tenía un dibujo. Mandé a pintar la Virgen de la Asunción, la patrona de la catedral. Mira cómo se quedó. Ahí está la cúpula de mi catedral en Alepo. Pueden agarrar, demostrar así de cerca. ¿Se ve algo? Es muy bonita. Bueno, fue restaurada la catedral. Cambiamos todos los vidrios que fueron rotos. Reparamos los bancos, las puertas, los confesionarios. Se quedó una perla preciosa. Es una de las catedrales que fue la primera que se restauró después de la guerra en Alepo. Ahora las otras iglesias comenzaron a restaurar los otros arzobispos, y gracias a Dios. Entonces, tenemos la plena libertad, rezamos en público, nada en secreto. Todo el mundo viene a misa con claridad y la policía en la calle nos protege y nos abre el camino para que los carros puedan estacionarse delante de la catedral y bajar a rezar todo el mundo. ¿Ven? Gracias. Entonces, muchas gracias por escucharme. Que Dios les bendiga. Ustedes, su ayuda, su apoyo espiritual es mucho para nosotros, para la iglesia que fue dolorida, la iglesia sufriente, la iglesia que agoniza. Ahí nosotros como sacerdotes, como seminaristas podemos apoyarla con nuestra oración. Que Dios les bendiga. Quisiera hacer dos preguntas para concluir, señor. Son preguntas breves. No son políticas. Donde uno se informa bien, porque si uno ve CNN, mentira. BBC, mentira. El Daily Graphic, por decir algo, mentira. Todos son mentirosos. Mentirosos. ¿Dónde se informa bien? El único sincero es la iglesia. Bien. Nosotros hablamos la verdad como es. Hay página web, hay diarios, radio, todo. Tenemos la página del arzobispado. Le voy a dar una tarjetita mía. Puede entrar, puede ver, pero en árabe puede hacer la traducción. Aquí el padre Sergio. Muchas gracias.
ahí están los medios, o sea, los medios fiables para comunicarse y informarse bien, los medios de iglesia. Eso es, ¿no? Y la segunda pregunta, señor. Si algún seminarista quiere ir a trabajar así, ¿cómo lo puede hacer? Ojalá. Yo pido sacerdote también. Yo perdí 3 sacerdotes que se murieron por enfermedad y por vejez. Un sacerdote que lo mandamos a Suez para servir a la comunidad civil católica en Suez. Otro dejó el sacerdocio, se fue y se casó. Y quedamos con 3 sacerdotes actualmente. Entonces necesitamos más sacerdotes. El que está dispuesto a ir a trabajar con nosotros será bienvenido. Pero queremos jóvenes, sacerdotes jóvenes. No religiosos también, laicas, muy bien. Bueno, Monseñor, gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a Iglesia, Asociación Iglesia de la Vida del Sufre. Queremos de modo especial entregar estos pequeños presentes. Vamos a pedir a Felipe, a Juan Pablo, a Ignacio, que puedan venir con esos regalos y presentes. Son como los magos de Oriente, que vienen a traer sus obsequios para ustedes. Vengan aquí para entregarles los obsequios. Muchas gracias. No quiero muchos libros porque va a ser muy pesado para... Eso está pesado. Pero prácticamente chileno. Ahí vamos a regalar Padre Sergio más. Felipe, hace una foto ahí. Póngase todos una foto, padre. Y si vamos a terminar todos juntos con una fotografía. Pero al comienzo oramos el Padre Nuestro en español. Quisiera pedirle, José Antonio, si podemos orar el Padre Nuestro en su lengua materna, en árabe, y poder con esta oración unirnos estrechamente a la iglesia de Siria y de modo particular a la iglesia que peregrina en la lengua. Gracias. Nos podemos de pie, por favor, para rezar el Padre Nuestro en árabe y en siriaco, que es nuestro idioma litúrgico, y después le doy la bendición. ¿Ok? Entonces comienzo con el Padre Nuestro en árabe. Padre, puedes ayudarme, ¿sí? أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاة يومنا واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ وأساء إلينا لا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين آمين. Eso fue en árabe. Ahora en siriaco. El padre no sabe el siriaco. Un poquito. أبون بشمايو نتقاداش شموخ تيتبع كتوخ نوس بيونوخ أي كانوا بشمايو برا هبلان نحو سنقنان يومونا وشبقلان حوبين محطوهين أي كانوا ذو فحنان شبقنا الحيوبين لو تعالى نسيونه إلو فاسونا من بيشو متون دي لوخيت حيو تشبحتو العالم عالمين أمين. Ese idioma en siriaco la utilizamos nosotros durante la Santa Misa que celebramos diariamente los domingos. En la misa siria católica utilizamos el sirio nada más en la palabra de la consagración. ¿Ok? El resto en árabe para que la gente puede entender, porque no todo el mundo habla el siriaco. Nosotros como sacerdotes, como arzobispos, como seminaristas, si aprendemos el idioma en el seminario, por eso la cantamos, la leemos y la traducimos también al árabe. Los fieles ya aprenden poco a poco solamente la palabra de la consagración en siriaco. Bueno, ahora para despedirnos vamos a echarle la bendición a todos y pidiendo a Cristo Jesús que le dé ánimo para que puedan seguir con su vocación, llegar al sacerdocio con mucha alegría. ¿Ok? ¿Seminaristas cuántos son? Los que están presentes, los seminaristas, levanten la mano. Ay, bendito sea Dios. Necesito a algunos de ustedes. El Señor esté con ustedes. Y la bendición.
bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre. Amén. Amén. Feliz día. Que Dios les bendiga. Gracias. Pasamos a la fotografía. Pasen aquí, hacemos ahí abajo.